Obviamente aquí entonces estamos observando una imagen de un motor de corriente continua. Entonces, en lo que ustedes observan, aunque voy a buscar, este es de buena familia, ya les voy a explicar por qué es de buena familia. Por aquí también hay otra presentación de otros, del rotor de un motor de corriente continua. Aquí, por ejemplo, lo acomodamos aquí, este aquí, y ya les coloco otro, digamos que el de juguetico. Ese, colocamos este que se ve más bonito. Y aquí hay otro. Estos son ejemplos de motores de corriente continua. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en el que se observa en la mitad, lo que se observa ahí es la parte, digamos, lo que se conoce con el nombre del rotor. Esto hace parte del rotor. Perdón, no hace parte, es el rotor. Y del rotor, entonces, aquí están estas bobinas que se llaman bobinas de campo. Perdón, bobinas de armadura. Uy, qué pena con ustedes. Bobinas de armadura. Aquí de pronto hay como unas 10 bobinas. Vamos. Uno de los extremos de esa bobina llega y se conecta a esta parte que se denomina colector de delgas. Y el otro extremo de la bobina está a 180 grados eh, físicos, no eléctricos, sino físicos. Es decir, al otro extremo, diametralmente opuesta está la otra extremo de la bobina. Y al colector de gas, aquí se le conecta normalmente una cosa que se llama escobilla. Se hace presión a través de un resorte y aquí viene la energía eléctrica. ¿Estamos? ¿Qué más puedo decir? En este caso, ese motor de corriente continua seguramente va a manipular un reductor de velocidad a través de este tornillo sin fin. Puede ser. Eh, por ejemplo, este otro motor de corriente continua que les estoy señalando ahí, que lo vamos. Entonces digo que es de buena familia porque los apoyos del, del rotor se tiene que apoyar en la carcasa, se hace mediante ese rodamiento, se hace mediante herramientas. En cada extremo hay un rodamiento. Entonces, en los motores de calidad existirá ese rodamiento. Y de pronto por la velocidad, a medida que aumenten la velocidad, entonces en vez de tener un rodamiento mecánico, entonces el rodamiento, digamos, será electromagnético. Cojines electromagnéticos se llama eso. En los de familia pobre, entonces en vez de tener el rodamiento, lo que se tiene es bujes, ¿de acuerdo? Es decir, en esos motorcitos que ustedes tienen por ahí en los juguetes,
Lo que se tienen son bujecitos, bujes para los motores. Ahora, noten ustedes que aquí también observan el colector del gas. Aquí está. Y observen en este caso que esto, la parte exterior, que se denomina carcasa del motor, ahí está, para estos motores, para ese que estamos indicando ahí, existen estas bobinas. Ahí sobre la carcasa están montadas esas bobinas. Esas bobinas se denominan bobinas de campo. En este caso, pues hay dos bobinas, esta y esta que se aprecia ahí diametralmente opuesta. En ciertos motores, como son de pronto los que ustedes tengan ahí a mano en su casa, en sus juguetes, entonces el campo es generado mediante imanes permanentes. Entonces, en esos motorcitos pequeñitos, venga, si por aquí veo, por ejemplo, este motorcito. Por ejemplo, en este motorcito, ya se lo muestro. Ve, en ese motorcito aquí se conecta la energía, por aquí, por el positivo y el negativo. En el motor de corriente continua, dependiendo de la polaridad, el motor gira en un sentido o en otro. Y observen aquí, en la zona que les voy a indicar, observen que por aquí, entonces ahí no hay un rodamiento ni nada, sino que ahí es un buje. Y para esos motores así pequeñitos, entonces el campo se realiza o se logra mediante imanes permanentes. Venga, si por aquí logro ver eh, la parte interna de un motor de esos, en donde se aprecian las bobinas. Permítame un tricititi. Mm, mm, mm. Bueno, esta no, está por aquí, ¿no? Espérenme, a ver. Un momento, un momentico. Y si en una hora no los he encontrado, entonces ya no los encuentro. Ah, en esta. Esta imagen está buena para... Entonces, en esa imagen sí la observan bien. Entonces se muestran las diferentes partes de ese motorcito. Entonces aquí están los imanes. Mira, por aquí, por aquí. Aquí están las bobinas y está el colector.
Esta es aquí una carcasa metálica, pero la tapa de la carcasa, entonces, este es un plástico, tal cual como es este plástico, jóvenes. También. Esta imagen puede, internamente, este motor está constituido por las partes que se indican ahí. Estamos jóvenes. ¿Algún Sí, señor. comentario? ¿Algún comentario? Y obviamente, por supuesto, que no. Entonces, la armadura hace parte del rotor. La parte eléctrica denominada armadura está montada sobre el rotor de manera tal que eh, desde el punto de vista mecánico se establece, digamos, un sistema de esta forma. Entonces, mecánicamente hay una inercia del motor y aquí estamos indicando bien sea que esté montado sobre bujes o sobre rodamientos, pero existe un amortiguamiento del motor. Esa es la parte mecánica que se considera del motor de corriente continua. Eso es todo, no hay, solamente hay efecto de inercia y efecto de amortiguamiento, pero no hay efecto de resorte. Hay aquí, en este caso, en este tipo de elementos, pues nunca se va a considerar que hay un resorte a torsión. Eso por el lado de mecánico. Ahora, a nivel eléctrico, se consideran lo siguiente. Uno, existe lo que se denomina el circuito de campo, con una fuente de campo y un inductor real, es decir, un inductor que tiene pérdidas. Y el inductor que tiene pérdidas se modela mediante una resistencia en serie, en este caso RSUF, con un inductor LSUF. ¿Qué es lo que veíamos aquí? El campo. Aquí está. Entonces simplemente es coger y energizar. El fabricante le dirá cuánta potencial coloca en el campo, como potencial de campo. Y por el otro lado está el, el sistema de armadura o el circuito de armadura. Entonces, Profe, una pregunta. ¿no? El, el- la letra F, ¿para qué la utiliza? Que me perdí ahí. Campo en inglés, Ah, listo, listo. ¿esto? Desde ahí. En cuanto a la parte de la armadura, entonces está el potencial de armadura, el SUA. También se considera una inductancia con pérdidas o un inductor con pérdidas mejor. RSUA, una LSUA y se modela un efecto físico que ocurre o que le sucede a la armadura. Entonces aquí hay una fuerza contra electromotriz, se dice fuerza contra electromotriz, es CFM, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué de dónde sale esa fuerza contra electromotriz? ¿De dónde? Entonces, ustedes deben recordar en su curso de física eléctrica, y yo no sé quién fue el que halló eso, creo que fue Ampère. Entonces se considera que hay un campo magnético, digamos un polo, un norte, un sur, y entonces se establecen unas líneas de campo. Hay un campo magnético entre ellos. Y entonces a alguien se le ocurrió, o por accidente, colocó un conductor eléctrico.
y empezó a moverlo, cortando las líneas de campo. Es decir, no lo movió hacia arriba o hacia abajo, sino que lo movió en este sentido, hacia, hacia el fondo y hacia el frente, cortando las líneas de campo. Y entonces lo que él observó fue que en ese conductor se establecía una corriente eléctrica que tenía un sentido, pero que esa corriente eléctrica entonces dependía de la intensidad del campo magnético y dependía de la velocidad a la cual se moviera el conductor. Y entonces obviamente se preguntaban por qué fluye corriente si no tenemos ningún potencial eléctrico conectado a ese conductor. Simplemente está ahí metido dentro de un campo magnético. Observando esos fenómenos fue que se empezó a introducir el concepto de que había una relación entre los campos eléctricos y los campos magnéticos. Estamos jóvenes, teniendo en cuenta que la respuesta es sí, entonces les digo que para el caso, para el caso de nuestra armadura, entonces, como la armadura está montada sobre un rotor, o mejor sobre el rotor, entonces en un momento dado la armadura va a estar aquí. Y este imán lo establece el campo. Y si por alguna razón, entonces el motor, eh, tengan presente que realmente esto es una especie de cilindro, ¿de acuerdo? Porque usted me van a decir, pero es que la rotación entonces no está haciendo que el conductor se mueva en el sentido que planteamos. Entonces, tengan presente que ese es un cilindro, ¿de acuerdo? Pero ustedes lo ven, lo pueden ver aquí. Mire que aquí se establece el campo a través de estas bobinas de campo y entonces esas bobinas de campo van a abrazar a la armadura, tal, tal cual lo estoy planteando ahí. Entonces, como la armadura está metida dentro del campo magnético generado por el campo, en el momento en que la armadura empiece a rotar, entonces se va a producir este fenómeno de la generación de corriente. ¿Estamos? Empieza a fluir una corriente que tiene un sentido dependiendo del sentido de rotación del motor. ¿Está claro, jóvenes? Ahora bien, si alguien pregunta, ¿y por qué esa polaridad? Noten que esa polaridad de la fuerza contraelectromotriz es contraria a la polaridad del potencial de armadura. Es decir, que la polaridad de esa fuente de la fuerza contraelectromotriz va a hacer que la corriente, o tiende a hacer que la corriente de armadura disminuya. Entonces, si la pregunta es ¿por qué con esa polaridad? Es porque se asumo lo siguiente, y es que en un momento dado ellos hicieron los experimentos sin generar el campo. Como no se generaba campo, entonces el motor no podía rotar, pero ellos sí podían coger en esas circunstancias, podían coger y medir la corriente de armadura. Y leían un valor que dependía del potencial de armadura. ¿Está claro, jóvenes? Y observaban que esa corriente se disminuía una vez se activaba el campo. Entonces observaban que la corriente de armadura disminuía en cierta cantidad. Entonces,
pues obviamente lo hicieron varias veces verificando que no importaba cuánto era el potencial de armadura, siempre se observaba una disminución de la corriente una vez se establecía el campo. Adicional, entonces lo que hicieron luego fue coger y cambiarle la polaridad a la fuente de armadura. Cambiaron la polaridad y midieron la corriente de armadura sin la presencia del campo y notaban que otra vez, una vez activaban el campo, otra vez observaban la disminución de la corriente. Al observar una disminución de la corriente, independientemente de la polaridad de la fuente de armadura, entonces ellos plantearon que es, el fenómeno que se observa era como si colocaran una fuente de potencial con una polaridad que se opusiera a la corriente de armadura. Por eso es esa polaridad, joven. Hasta ahí está claro. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Solamente necesito una respuesta. No, señor. Bueno, Augusto, Profe, tengo una duda. señor Nicolás. Em, para los circuitos que tienen, los motores que tienen las bobinas de campo excitadas en paralelo o en serie o mezcladas. No, esas están en paralelo. Claro, a No, pues veces, sí. señor. O sea, pues he visto que hay varias arquitecturas de cómo colocan el devanado de campo, Ajá. pero si nos, si nos sale alguna arquitectura de esas curiosas, digamos, de las de paralelo o de las de serie, hay que plantear pues el circuito, No, o sea, la malla está que tiene la fuerza electromotriz mezclada con la del devanado de campo. no, realmente no. La fuerza contra la electromotriz se presenta por el hecho de que el, el circuito de armadura, las bobinas que generan la armadura, están metidas dentro del campo que genera el circuito de campo. Independientemente de cómo estén colocadas las bobinas de campo. ¿De acuerdo? ¿Me dice entender, Nicolás? Sí. Bueno. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces, para nuestro caso, nosotros tenemos tres subsistemas. El subsistema mecánico, el subsistema de campo y el subsistema de armadura. El campo se establece con bobinas para motores a partir de cierta potencia. Para los motores pequeños, de algunos vatios hasta quizás un kilovatio, el campo es generado con imanes. ¿Estamos? Ahora lo que se hace necesario es coger y plantear los modelos, inicialmente los modelos para cada uno de los subsistemas y luego establecer las denominadas ecuaciones de interfase. Y entonces, teniendo en cuenta eso, voy a considerar el modelo mediante función de transferencia. ¿Les parece? Ustedes de tarea hacen el modelo de motor de corriente continua mediante ecuación diferencial y mediante variables de estado. ¿Están de acuerdo? Como la respuesta fue sí, entonces vamos a hacerlo todo mediante función de transferencia. Entonces, para ello, entonces empezamos con el sistema mecánico. Y entonces voy a copiarlo. Tenemos nuestro sistema mecánico.
Y entonces para el sistema mecánico, pues para que eso se mueva, pues tenemos que coger y aplicarle un par. Y entonces voy a decir que el par aplicado al sistema mecánico tiene ese sentido. Y en ese mismo sentido consideramos el desplazamiento angular, la velocidad angular y la aceleración angular. Y a partir de la segunda ley de Newton, entonces nos dicen que el T sub I es igual a la inercia del motor por la aceleración del motor, más el amortiguamiento del motor por la velocidad angular del motor. Y entonces nosotros sabemos que alfa, que es la aceleración, es igual a omega punto. Entonces podemos decir que en Laplace, entonces mejor, inicialmente así, el T sub I de T, pues es igual al J sub M por omega punto más el B sub M por omega. Y ahora sí, en Laplace, estamos diciendo que T sub I de S es igual a J sub M por S más el B sub M y todo multiplicado por el omega de S. La señal de entrada es el par, la señal de salida es omega, entonces podemos hallar que omega de S es igual a 1 dividido J sub M por S más B sub M por el T sub I de S. Y esto tiene la forma de un G sub M en S por el T sub I de S, donde el G sub M de S es igual a 1 sobre J sub M por S más B sub M, el cual lo podemos escribir así, factorizando en el denominador B sub M y dejando en el numerador, entonces va a quedar 1 sobre B sub M dividido J sub M dividido B sub M por S más 1. Y entonces decimos que J sub M dividido B sub M lo definimos como un tau sub M, constante de tiempo del sistema mecánico. Miren ese cociente, el elemento que almacena energía, que es la inercia, dividido el elemento que disipa la potencia, que es el amortiguador. Eso tiene la misma cara de la constante de tiempo para un sistema RL, que es L dividido R. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, continúo. Y entonces, teniendo en cuenta esa definición, entonces digo que el G sub M TS es igual a 1 sobre B sub M dividido tau sub M por S más 1. De manera tal que entonces por aquí, en diagrama de bloque, tenemos a T sub I de S, entra a un bloque con función de transferencia G sub M de S y sale la velocidad angular, el omega de S. Y eso es todo para el sistema mecánico. ¿Algún comentario? Profe, ¿podría repetir qué es JM y BM, porfa? J sub M es la inercia del rotor y el B sub M es el amortiguamiento que sufre la rotación del motor. Vale, gracias. Bueno, se supone que el amortiguamiento tiene un comportamiento lineal con la velocidad angular. Ese es el supuesto. Ahora, en los motores de buena familia,
el fabricante en la carcasa le especifica el valor de J sub M, pero a ninguno le especifica el B sub M, porque como todo depende del uso y del abuso que le hayan dado al motor, entonces ningún fabricante le indica cuánto vale B sub M. Pero le repito, sí le indican cuánto vale J sub M, porque ese no va a cambiar. Eso por un lado. En el caso del sistema de campo, entonces ahora vamos con el campo. Entonces por aquí decimos sistema de campo. Y entonces a ese sistema de campo cogemos y le aplicamos transformada de Laplace de una vez. Y entonces el resultado será L sub F por S. Y por aquí entonces quitamos este así y decimos que es E sub F de S. Y consideramos que va a fluir una corriente en este sentido denominada I sub F de S. Y entonces por ley de voltajes de Kirchhoff decimos que E sub F de S es igual al voltaje en los terminales de R sub F en S más el potencial en el inductor en S. Nosotros sabemos que el voltaje en R sub F de S es igual a R sub F por la corriente I sub F en S. Y que el voltaje en el inductor es igual a L por S por I sub F de S. La señal de salida es la corriente, la señal de entrada es el potencial, de forma tal que I sub F de S, al despejar, bueno, primero que todo, qué pena con ustedes, entonces, reemplazando, encontramos que la ecuación de Kirchhoff será E sub F de S es igual a R sub F más L por S y todo multiplicado por I sub F de S. Y ahora sí, despejamos I sub F de S y el resultado será 1 sobre L por S más R sub F por E sub F de S. Y esto lo podemos escribir como un G sub F, F de campo, en S por E sub F de S. Y con G sub F de S dado por la expresión 1 sobre L sub F por S más R sub F. Y ahora entonces factorizamos en el denominador a R sub F y lo dejamos en el numerador. Entonces va a quedar 1 sobre R sub F dividido L sub F dividido R sub F por S más 1. Y así como lo hicimos para el sistema mecánico, entonces decimos que el tau sub F es L sub F dividido R sub F. De manera tal que el G sub F de S se escribe como 1 dividido R sub F dividido tau sub F por S más 1. Lo que en diagrama de bloques indica como la señal de entrada E sub F de S, un bloque con función de transferencia G sub F de S,
y la señal de salida que es la corriente I sub F de S. Miren la similitud que hay a nivel de las funciones de transferencia, jóvenes. Miren, tenemos esta del sistema mecánico, tenemos esta del sistema eléctrico, la misma estructura, independientemente de la naturaleza de los sistemas. Eso por un lado. Si continuamos y ahora nos dirigimos a trabajar con la armadura, entonces voy a volver a dibujar la armadura. Entonces decimos sistema de armadura. Y entonces consideramos nuestro potencial de armadura, eso a la resistencia de armadura, el inductor o la inductancia de armadura y la fuerza contraelectromotriz, el SCFM. Ahora a esto le aplicamos tal cual al anterior sistema, pues la transforma de Laplace, y entonces nos va a quedar, por tanto, es ADS por aquí. Ahora R sub A, L sub A por S, y aquí L sub C, F, M, T, S. Consideramos una corriente de armadura en el sentido horario y aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces por aquí tenemos el voltaje en la resistencia de armadura en S, el voltaje en la inductancia de armadura en S. Y entonces por ley de voltajes de Kirchhoff observamos que el E sub A de S es igual al voltaje en los terminales de R sub A en S más el voltaje en la inductancia en S más la fuerza contraelectromotriz es CFM en S. Sabemos que el voltaje en R sub A, voltaje en R sub A de S, pues es igual a R sub A por la corriente que fluye a través de ella. Y que el voltaje en el inductor es igual a L sub A por S por la corriente I sub A de S. De manera tal que, y transponiendo la expresión de fuerza contraelectromotriz, entonces nos va a quedar así. E sub A de S menos E sub CFM de S es igual a R sub A más L sub A por S y todo multiplicado por I sub A de S. Aquí la señal de entrada es esa diferencia potencial, la señal de salida es la corriente de armadura, de manera tal que vamos a despejar la corriente de armadura. Entonces decimos que la corriente de armadura es igual a 1 dividido R sub A más L sub A por S, que multiplica a E sub A en S menos E sub CFM en S. Y esto entonces tiene la forma de un G sub A de armadura, en S, que multiplica esa diferencia potencial. E sub A de S menos el E sub CFM en S.
Otra vez, ahora con la función de transferencia de la armadura, decimos que G sub A de S pues es igual a 1 sobre L sub A por S más R sub A, que es la misma forma de la función de transferencia para el sistema de campo. De manera tal que esto, abreviando, se puede escribir como 1 sobre R sub A dividido tau sub A por S más 1, donde el tau sub A es igual a L sub A dividido R sub A. Y es indicado como función de transferencia, entonces, perdón, como diagramas de bloques. Entonces, espera que aquí falta un pedacito. Como tenemos que hacer esta expresión, entonces esa expresión por aquí, tenemos E sub A de S. Entra un sumador con signo más menos. Por el lado del menos, entonces está la fuerza contraelectromotriz, G sub C Fm en S. Y la salida de esa diferencia entra a G sub A de S. Y la salida de ese bloque con función de transferencia G sub A es la corriente de armadura. Y si tienen alguna pregunta, entonces con gusto les respondo, jóvenes. Juan David, ¿alguna pregunta? Dimar, ¿alguna pregunta? No, señor. Brian, ¿alguna pregunta? ¿Y usted, Carol, alguna pregunta? Profe, a mí no me quedó claro porque la representación de la fuerza, la contra el electromotor se ve así en el diagrama. ¿En cuál diagrama, Carol? En el último, en el diagrama de bloques. Ah, porque estamos haciendo la diferencia E sub A de S menos E sub C de Fm. Entonces uno puede indicarla como una diferencia de señales. Un punto de suma. ¿Se acuerda por ahí en señales? Que le decían que un sumador con algebraico. No, Mira, Carol. profe, la verdad no. Bueno, entonces este elemento se denomina un sumador. Le cambiamos de color. Todo el elemento se llama un sumador. Entonces entran señales al sumador. Entran los sumandos, diría uno. Y entonces ahí la salida, lo que vamos a observar aquí cuando estoy indicando, entonces será indicándole el signo a cada una de las señales, entonces tendremos E sub A de S, E sub A porque el signo asociado a la parte del sumador donde entra E sub A es el signo positivo, y se le resta porque aparece aquí signo menos la fuerza contraelectromotriz. ¿De acuerdo? Entonces ahí se está indicando que se hace una diferencia. ¿Qué corresponde a esta expresión? ¿Sí le queda un poco más claro? Sí, profe, ya. Gracias. Esto. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces ya tenemos, hasta el momento ya tenemos los diagramas, digamos, la representación en función de transferencia de los tres subsistemas. Fíjense que hasta el momento no hemos indicado ninguna ecuación de interfase ni nada por el estilo. Solamente hicimos la descripción matemática en
en este caso mediante función de transferencia del sistema mecánico, del sistema de campo y del sistema de armadura. Entonces, lo que viene ahora es plantear las denominadas ecuaciones de interfaz. Entonces, por aquí, por favor, ecuaciones de interfaz. Entonces, para el sistema motor hay dos ecuaciones de interfase. La primera ecuación de interfase, entonces, es la ecuación que relaciona a la fuerza contraelectromotriz, que es una variable eléctrica con una variable, en este caso, mecánica. Esa variable mecánica es la velocidad angular. Entonces, la fuerza contraelectromotriz E sub CFM de T es igual a K por la velocidad angular. Esta K, jóvenes, esta K se denomina constante del motor. Y en los motores de buena familia, en la carcasa está indicado el valor de esa K. Miren que se trata de una ecuación lineal. Y entonces simplemente, en este caso, pues le aplicamos transformada de Laplace. Y al aplicarle la transformada de Laplace, entonces va a quedar que el E sub CFM en S es igual a K veces omega de S. ¿Cuál es la señal de entrada? Entonces la señal de entrada es omega, la señal de salida es la fuerza contraelectromotriz. Entonces por aquí, como el diagrama de bloque, está el omega de S, está la función de transferencia K, un bloque con función de transferencia K, y la salida es la fuerza contraelectromotriz. Por allá sus profesores dicen fuerza contraelectromotriz inducida. Esa es la primera ecuación de interfase. Obviamente, pues los que plantearon este motor observaron que había básicamente esa relación lineal entre la fuerza contraelectromotriz inducida, analizada o medida a través de la variación de la corriente de armadura para un potencial de armadura dado y la velocidad angular. En otras palabras, asumo que lo que hicieron fue los ensayos referentes a variar la velocidad angular, el omega de t, y por aquí observar la corriente, pero después, al hacer las operaciones adecuadas, mejor, entonces aquí se observaba el E sub CFM de t. Y entonces observaron que básicamente eso era una línea recta, donde está pendiente es K, la constante del motor. Estamos jóvenes. Bueno, esa fue la primera ecuación de interfase. La segunda ecuación de interfase es una ecuación que relaciona al par generado, el T sub I de T. Ese par generado se genera, perdón, valga la redundancia, a partir de las variables eléctricas. En este caso, entonces se dice que es un K sub 1 por la corriente de armadura por la corriente de campo. Noten que esa es una ecuación no lineal. ¿Y por qué? Pues porque depende de las corrientes y las corrientes son variables, por ende, entonces es una relación no lineal. Pero ¿cómo? Bueno, primer detalle antes de. Esta es una ecuación experimental.
No hay ninguna ley que haya llevado a esa expresión. T sub I igual a K sub 1 por I sub A por I sub F. No hay ningún fenómeno que lleve a esa expresión. De forma tal que por eso se le denomina que esa es una ecuación resultado de los experimentos o experimental. Entonces, como esa expresión es no lineal, lo que hizo la gente fue linealizarla, y para linealizarla entonces plantearon dos situaciones. La primera, o situación A, decir que la corriente de campo es constante. ¿Y cómo lograban establecer la corriente de campo constante? Entonces, sencillamente fijando un potencial de campo constante. Si la corriente de campo es constante, entonces noten que el T sub I de T se puede escribir como K veces I sub A de T, de manera tal que variamos el par variando la corriente de armadura. Por eso, cuando la corriente de campo es constante, se dice que estamos haciendo control por armadura. Ahora, si lo notaron bien, entonces les coloqué la misma K que habíamos hablado en la primera ecuación de interfase. Y es porque resulta que efectivamente, en el caso del control por armadura, la K de proporcionalidad que relaciona al par generado con la corriente de armadura es la misma constante de motor. Por eso se establece así como se le indiqué. No hubo necesidad de colocar nada más. De nuevo, entonces, a partir de ahí y aplicando la plaza, entonces obtenemos que el T sub I de S es igual a K veces I sub A de S. ¿Cuál es la señal de entrada? I sub A. Y la señal de salida, T sub I de S. Aquí tenemos I sub A de S. Entra a un bloque con función de transferencia K. Y la señal de salida es T sub I de S. Para este caso, y como ya tenemos prácticamente todo definido, ya sabemos, volviendo aquí atrás, ya sabemos de dónde obtener el T sub I, por ende ya sabemos cómo obtener omega de S. Y como obtenemos omega de S, entonces ya sabemos cuál es la fuerza contraelectromotriz. Como ya sabemos todo, ya no hay más ecuaciones de interfase, por cierto, entonces podemos colocar todo junto. Y entonces decimos lo siguiente. Al poner todo junto, se obtiene. Entonces voy a empezar a colocar cositas, a copiar y a colocar. Y entonces voy a traerme, lo primero que me va a traer es esto. La parte de la fuerza contraelectromotriz. Y lo que me sobre lo voy a borrar. No quiero esto, tampoco quiero esto. No quiero esto, no quiero esto. Tampoco quiero esto. A continuación, entonces, colocamos la ecuación de interfase que relaciona la corriente de armadura con el par. Aquí tenemos la constante K. Y sale T sub I de S. A continuación, entonces, vamos por aquí arriba y encontramos nuestra función de transferencia. Mírenla aquí.
Y entonces la colocamos en negro y decimos que aquí tenemos a G sub MDS. Y la señal de salida es omega ds. Y a partir de la relación, por aquí estaba, de la ecuación de interfase, entonces por aquí cogemos e indicamos que existe este K, tomamos la velocidad angular, es la señal de entrada a ese bloque, y la señal de salida del bloque es la fuerza contraelectromotriz. Así normalmente me gusta indicar cada una de las partecitas y luego hacemos la interconexión. No simplemente empezar a reemplazar términos de ecuaciones en ecuaciones, sino verlo ahí, digamos, a nivel de diagrama de bloques para que uno se haga idea cómo es la interacción entre los diferentes subsistemas. De particular este que presenta una realimentación negativa a través de ese lazo de ganancia K. Ese lazo de realimentación. Y que tiene una función de transferencia dada por el producto de esos tres bloques. Ahora bien, esto desde luego podemos coger y establecer o determinar una función de transferencia entre el potencial de armadura y omega ds. Es decir, vamos a llevar a que esto sea equivalente a un E sub ADS y una función de transferencia que voy a llamar G sub MADS. Y la señal de salida es el omega ds. Hasta ahí está claro, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Y entonces, como no hay ninguna pregunta, por favor, teniendo en cuenta que ustedes ya tienen suficiente manejo, me indican cuál es la función de transferencia G sub MADS. Para ello, entonces, le vamos a dar unos 10 minuticos. ¿Les parece? Entonces, como todos asintieron, nos vemos en 10 minutos.
Bueno, jóvenes, ¿cómo les fue? Me imagino que bien, ¿no? Aunque si hay alguna pregunta, por favor, los escucho. Timar, ¿alguna pregunta? Mario, ¿alguna Sí. pregunta? No, pero aún no la tengo. Aún no tiene que, mijo. La función de transferencia. Bien. ¿Y usted, Rafael, alguna pregunta? Carol, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a hacerla entonces. Entonces, para ello, voy a copiar el diagrama y empezamos y miramos cómo es que se hace esto de la manera más sencilla. Entonces, para ello, entonces colocamos esto por aquí. Y tenemos eso A. Entonces vamos a coger y todo esto, estas tres funciones, las vamos a llamar un G1 de S. De manera tal que ese sistema que tenemos ahí lo podemos hacer equivalente a este. Por aquí está E sub A de S. Entra al punto de suma, más menos. G sub 1 de S. La salida de G sub 1 es omega de S, la cual se realimenta a través de ese bloque con ganancia K, formando E sub C de FL. Ahora bien, muy posiblemente ustedes cogieron y por allá en su curso de señales les dijeron que ustedes podían observar la función de transferencia desde el potencial, desde la señal de entrada, que nosotros le llamamos G sub MADS, hacia la señal de salida, y que ese G sub MADS, así, esta, el G sub 1 es la función de transferencia de lazo directo, el K es la función de transferencia del lazo de realimentación, de manera tal que el G sub MADS estaba por la función de transferencia de lazo directo, G sub 1 de S, dividido 1 más la función de transferencia de lazo directo por la función de transferencia de lazo de realimentación, es decir, K veces por G sub 1 de S. O tal cual lo mencioné, G sub 1 de S por K. La misma gracia. Ahora, nosotros sabemos que G sub 1 de S, tal cual indicado es lo indicado en el diagrama, es igual a G sub A de S
que multiplica a K y que multiplica a G sub M de S. Igual a K veces G sub A de S por G sub M de S. Teniendo en cuenta eso, entonces decimos que el G sub M A de S es igual a K veces G sub A de S por G sub M de S dividido 1 más K por G sub 1, pero G sub 1 también es K, entonces será K cuadrado por G sub A de S por G sub M de S. Y entonces ahora lo que hacemos es reemplazar a G sub A y a G sub M por sus expresiones. Con ello entonces nos va a quedar así. K. Cambiemos de color para indicar a G sub A. El G sub A es 1 sobre R sub A dividido tau sub A por S más 1. Multiplicado por G sub M, pero G sub M es 1 sobre B sub M dividido tau sub M por S más 1. Y eso dividido, todo eso dividido entre 1 más K cuadrado. Y entonces voy a simplemente coger y copiar. ¿Copiar a quién? A G sub A, copiar a G sub N. Y ahora entonces simplemente hacemos álgebra, hacemos denominador en el denominador, y ese denominador del denominador se cancela con el denominador del numerador, de forma tal que entonces la función de transferencia, el G sub M A de S, es igual a K dividido R sub A por B sub M, dividido tau sub A por S más 1, que multiplica al tau sub M por S más 1, más K cuadrado dividido R sub A por B sub M. Claro, uno podría entonces hacer un poquito de álgebra, continuar haciendo denominadores comunes y simplificando, entonces nos va a quedar K dividido R sub A por B sub M, que multiplica tau sub A por S más 1, que multiplica a tau sub M por S más 1, más K cuadrado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y esa sería la función de transferencia de un motor de corriente continua controlado por armadura. ¿Estamos, Dimar? ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿Le quedó claro? Sí, señor. Bueno. ¿Y usted, Santiago, alguna pregunta? Nicolás, ¿alguna pregunta? No, profe. Ese fue el caso A. Recuerden, es decir, estamos aquí. Corriente de campo constante. El caso B, entonces, consiste en hacer corriente B, corriente de armadura
constante. Si la corriente de armadura es constante, entonces el T sui de T es un K sub 2 por I sub F. Como para variar T sub I se varía I sub F, entonces en esa situación se dice que es control por campo. En este caso, entonces, otra vez aplicamos transforma de Laplace y el resultado es T sub I de S igual a K sub 2 por I sub F de S. En diagramas de bloques, entonces, la señal de entrada es I sub F, entra el bloque con ganancia K sub 2 y sale T sub I de S. Y ahora, poniendo todo junto, tal cual como lo hicimos para la armadura, se tiene. Entonces vamos a poner todo junto. Entonces lo primero pues será el diagrama de bloques para el sistema de campo. Por aquí arriba lo tenemos. Aquí. Entonces cogemos y este lo copio. Control C por aquí y por aquí. Entonces control V. A este entonces le colocamos. Entra un sistema con función de transferencia cátetos. Y entonces sale T sub I de S. Y T sub I de S entra al sistema mecánico, cuya función de transferencia es G sub M. Y la señal de salida es omega. Y eso es todo. Aquí no se ve realimentación alguna. Y así como lo hicimos para el sistema control por armadura, entonces podemos establecer una función de transferencia entre la señal de entrada, que es el potencial de campo, y la señal de salida, que es la velocidad angular. Y a esa pues simplemente la llamamos G sub MF de S. Y observamos que G sub MF de S pues simplemente es el producto de las tres funciones. Entonces será G sub F de S por K sub 2 por G sub M de S. Y reemplazando a G sub F y a G sub M de S, pues eso nos queda K sub 2 dividido R sub F por B sub M dividido tau sub F por S más 1, que multiplica a tau sub M por S más 1. Y eso es todo, jóvenes. Esa será la función de transferencia para el motor de corriente continua cuando se hace control por campo. Noten que en principio el control por campo es mucho más sencillo que el control por armadura. Ahora, en el caso del control por armadura, esa realimentación negativa tiene como resultado que la velocidad angular tiende a algún valor definido. Que recuerde que el efecto de la realimentación negativa es hacer que los sistemas trabajen en una región lineal, o cuando menos proporcional. Pero eso no se observa aquí. Y aunque esto parezca algo muy sencillo, es decir, el control por campo, digamos que una expresión lo más sencilla posible, realmente oculta que como hay que garantizar que la corriente de armadura sea constante, pero como la corriente de armadura varía por la velocidad angular debido a que
al variar la velocidad angular cambia la fuerza contra electromotriz y al variar la fuerza contra electromotriz, entonces cambia la corriente de armadura, pero como queríamos mantenerla constante a un valor determinado, entonces tendríamos que ajustar el potencial de armadura. En otras palabras, queriendo hacer control por campo, resultamos también haciendo control por armadura. Es decir, hacemos dos controles en vez de uno solo. Entonces, desde un principio se vio ese problema, razón por la cual entonces se opta más bien a hacer solamente control por armadura, por lo menos así planteo, porque variando el potencial de armadura, entonces se varía la corriente de armadura, se varía la el par generado, se varía la velocidad angular, pero esa variación de la corriente de armadura y de la velocidad angular no incide para nada en la corriente de campo. Entonces, ante ese hecho, si queríamos variar la velocidad angular, pues simplemente variamos el potencial de armadura. No había para nada que ajustar el potencial de campo. Mientras que si vamos a hacer control por campo, entonces si variamos el potencial de campo, tendremos que variar el potencial de armadura para lograr mantener la corriente de armadura conforme previamente se había definido. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Pues una pregunta para el caso de la ecuación no lineal que se mencionó hace bastante de las ecuaciones de Jacob de los sistemas. Señor, es que no lo escucho bien, hijo. No, entonces, que sí, para la versión no lineal del problema se puede sacar una función de transferencia, aunque sea no lineal. ¿Se acuerda, Nicolás, que a qué es igual la transformada de Laplace de un producto de dos funciones? Mm, ¿Se acuerda que es la no, convolución? sí, pero eso era como en unos casos muy específicos, ¿no? No, siempre, Siempre. siempre, O usted sea, sabe. funciona al derecho y al revés. Convolución en tiempo Sí, es señor, multiplicación en Laplace. lo que en un dominio es la convolución, en el otro dominio es el producto y viceversa. Ese es el detalle. Por eso no se le aplica transformada a ese producto, porque va a resultar la convolución. ¿Y cómo usted analiza eso? Mm. Ese es el Pero problema, digamos, señor. esa función de transferencia se puede sacar aunque no sea no lineal y pues simularla, me imagino, con algún simulador no lineal, Es que el concepto de algún tipo función de de integración de transferencia Fourier. está asociado a sistemas lineales e invariantes en el tiempo, Mm, además. Pero si no hay linealidad, ¿cómo plantear una función de transferencia? ¿Me hago entender? sí, sí. Profe, y entonces, cuando uno hace esos diagramas de bloques de sistemas que no, son no lineales, ¿a eso cómo se le llama? No, lo que ocurre es que De- es posible que los sistemas se hayan linealizado respecto al punto de operación. no, no, no. O sea, yo luego, por ejemplo, por ahí mul- yo hice un sistema no lineal en Multisim Sí. y pues permite hacer cosas no lineales, permite no linealidades al armar el diagrama de bloques, porque pues necesita unas no linealidades. Y quisiera saber esa cosa cómo se llama. O sea, cuando uno hace el diagrama de bloques y por ejemplo uno tiene
variables derivadas al cuadrado o multiplicación entre dos salidas de bloque, Bueno, eso lo se que, llama simplemente un diagrama de bloques y ya, bueno, o tiene un nombre específico. bueno, como tal lo podemos, digamos que llama diagrama de bloques. Lo que pasa es que ahí se está utilizando la generalización de lo que es un diagrama de bloques, ¿de acuerdo? Cuando estamos con funciones de transferencia, entonces uno puede indicar la relación entre señales a través de diagramas de bloques. Pero lo que hay dentro de los diagramas de bloques, es decir, la función de transferencia, corresponde a un sistema lineal invariante en el tiempo. Pero como concepto, entonces usted podría tener señales no lineales, como ¿qué es lo que usted me está diciendo, Nicolás? De que hay operadores no lineales derivadas elevadas al cuadrado y toda esa cosa. Entonces usted utiliza el concepto de bloque, pero lo que está operando internamente son funciones no lineales. Pero Y no esas estaríamos hablando de operaciones, funciones, ahí no habrían funciones de transferencia. y esas Simplemente operaciones no lineales se hacen en el dominio de Laplace o en el dominio del tiempo. en el dominio del tiempo lo estaría, porque el sistema seguramente no, lo está solucionando en el dominio del tiempo, como uno solucionaría una ecuación diferencial no lineal, por ejemplo. Ya entendí. O sea, hoy en día hay herramienta matemática para solucionar los problemas no lineales, que a veces eso se representa mediante bloquecitos, pero como tales no corresponden a funciones de transferencia, porque lo que hay dentro, lo que hay son, digamos que mm, a la entrada del bloque hay una señal y por dentro eh, hay una función no lineal que opera sobre esa señal de entrada, pero no está como tal una función de transferencia. ¿Me comprendió, Nicolás? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿algún otro comentario, jóvenes? Brian, ¿alguna pregunta? Noten, jóvenes, que hemos obtenido un modelo para un motor de corriente continua, pero ese motor no tiene carga. Es decir, eso está trabajando en vacío. Todo ese trabajo para verlo cómo es que funciona en vacío. ¿Estamos? Lo que viene ahora, en la próxima clase, es coger y ponerle carga a ese motor. Y bueno, valga la pena decir que el motor de corriente continua es el motor más sencillo. Bueno, es el motor eléctrico realmente más sencillo que hay. ¿Eso es claro? Entonces, la semana entrante cogeremos y plantearemos colocarle carga a ese motor y solucionaremos. Seguramente continuaremos yendo por funciones de transferencia. Ustedes van trabajando las variables de estado, irán trabajando eh, ecuación diferencial. ¿Está claro, jóvenes? Sí, señor. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, nos veremos el próximo martes. Espero que pasen buen fin de semana, que se diviertan, pero también que estudien un poco. Gracias. Bueno, jóvenes, gusto en verlos, Gracias. que les rindan, que estén muy bien. Felicidades. Hasta luego, igualmente. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias.